Leyes, esas reglas peculiares con las que convivimos. Las leyes son como un manual de convivencia. Intentamos cumplirlas cada día porque gobiernan nuestro comportamiento y, en teoría, nos mantienen a salvo. Muchas son prácticas, necesarias y hasta obvias. Pero a lo largo de la historia, algunas leyes han sido tan extrañas que te harán preguntarte ¿en qué estaban pensando? Estas curiosidades legales no solo son divertidas, sino que también nos ofrecen una ventana al pasado, revelando las creencias, los miedos y, a veces, el humor involuntario de otras épocas. En Esparta, si un hombre permanecía soltero demasiado tiempo, podía ser castigado, ya que la sociedad lo consideraba una falta al deber cívico de procrear para fortalecer la ciudad-estado. Acompáñame en este viaje por el fascinante mundo de las leyes absurdas y peculiares. Prepárate para descubrir un lado diferente y muchas veces hilarante de la historia humana. Comencemos. En la oscuridad oculto entre sombras, el misterio se desvela como la luna que aflora, un susurro en el viento secreto que se anida, la magia de la noche en cada esquina escondida. Entre ruinas antiguas se oculta la verdad, un suspiro en la noche, un eco en la eternidad. En el silencio nocturno se escucha tu latir, el enigma se despliega, tu alma al fin libre. Un viaje a través del tiempo y las rarezas jurídicas. A modo introductorio, nuestro viaje comienza en las profundidades de la antigüedad, cuando las leyes no solo regulaban la vida diaria, sino que también reflejaban las creencias y obsesiones de sus tiempos. Imagina las antiguas civilizaciones de Grecia, Roma y Egipto. Estas sociedades, con sus complejas estructuras sociales y sistemas de creencias, dieron lugar a algunas de las leyes más peculiares jamás registradas. Viajaremos en el tiempo para descubrir por qué en la antigua Grecia no era raro encontrar leyes que controlaban incluso la moda. Usar una toga púrpura, por ejemplo, estaba reservado exclusivamente a funcionarios de alto rango, ya que este color simbolizaba sobre todo poder y prestigio. Las leyes de vestimenta buscaban reforzar jerarquías sociales y mantener el orden en una sociedad profundamente estratificada. Avanzamos hacia Roma, un imperio famoso por sus extravagancias. Uno de los episodios más curiosos fue protagonizado por el emperador Calígula, quien, según cuentan, nombró cónsul a su caballo Incitatus, aunque en realidad todo quedó en una intención. Aunque muchos ven esta historia como una anécdota cómica, en realidad podría haber sido una forma sarcástica de mostrar su desprecio hacia el Senado. Estos ejemplos resaltan el hecho de que las leyes son a menudo un reflejo de los valores, los miedos y a veces incluso las excentricidades de las personas que las crearon. Pero no todo en la historia de las leyes antiguas se limitaba a la extravagancia. Algunas regulaciones rozaban lo surrealista. En Egipto, las autoridades crearon un sistema legal para los animales. Si un cocodrilo del Nilo atacaba a un humano, se llevaba a cabo una investigación para determinar si el animal había actuado premeditadamente. Avancemos rápidamente a la Edad Media, una época en la que las leyes se mezclaban con la superstición. Uno de los procedimientos legales más inquietantes era el juicio por ordalía o juicio de Dios. En este ritual, la justicia divina se consideraba el juez supremo. El acusado debía someterse a pruebas como caminar descalzo sobre brasas o sumergir la mano en agua hirviendo. Si sobrevivía o sanaba rápidamente, se le consideraba inocente.
Otro método peculiar era el juicio por combate, donde las disputas legales se resolvían en duelos. Los litigantes, o sus campeones, luchaban hasta que uno salía victorioso, y su victoria se interpretaba como un signo de favor divino. Esta práctica se aplicaba tanto a los plebeyos como a los nobles, y en algunos casos, incluso las mujeres podían nombrar campeones para luchar en su nombre. Estos métodos pueden parecer bárbaros hoy en día, pero reflejaban una época en la que la justicia y la religión estaban profundamente entrelazadas. Más allá de la brutalidad, estas prácticas nos muestran cómo las sociedades medievales buscaban consuelo en lo divino cuando la razón y la evidencia eran escasas. Este es un viaje al corazón de la historia, contado a través de la lente de sus leyes más peculiares y fascinantes. Profundicemos entonces en algunas de ellas, a través de la historia, de las épocas, de los países y de algunos personajes históricos. Cuando nació el orden, las primeras leyes de la humanidad. En la prehistoria o en épocas anteriores a la antigüedad clásica, las leyes, como las entendemos hoy, no existían formalmente, ya que no había estados centralizados ni sistemas legales codificados. Sin embargo, las sociedades prehistóricas probablemente contaban con normas consuetudinarias y prácticas que regulaban el comportamiento comunitario, basadas en tradiciones, creencias religiosas y necesidades prácticas. Aunque no hay textos escritos que documenten leyes prehistóricas, los estudios antropológicos y arqueológicos nos ofrecen pistas sobre las posibles normas de estas sociedades. Aquí hay ejemplos basados en interpretaciones de la prehistoria y culturas protohistóricas. Normas sobre la caza y la recolección. En las sociedades de cazadores-recolectores, la supervivencia dependía de una distribución equitativa de recursos. Se cree que podían existir reglas implícitas o explícitas sobre quién tenía derecho a cazar, recolectar o consumir ciertas presas o plantas. Por ejemplo, en muchas culturas primitivas, ciertos animales eran considerados sagrados o representaban a espíritus protectores, lo plasmaban en pinturas o tótems y estaba estrictamente prohibido cazarlos o dañarlos. Como restricciones basadas en roles sociales, los cazadores más experimentados podían tener prioridad sobre las presas más grandes. Prohibiciones tabú relacionadas con la comida. Algunas comunidades primitivas podían tener tabúes alimentarios como prohibiciones de comer ciertos alimentos en épocas específicas del año o por determinadas personas, mujeres embarazadas, líderes espirituales, etc. Estas restricciones podían estar vinculadas a creencias sobre espíritus, dioses o la necesidad de preservar recursos. Reglas sobre los entierros y los fallecimientos. Las prácticas funerarias prehistóricas sugieren la existencia de normas sociales vinculadas a la muerte. Por ejemplo, enterrar a los fallecidos con objetos personales indica que se valoraba el respeto hacia el difunto y la creencia en una vida posterior. Los entierros diferenciados, por género, edad o estatus, sugieren reglas para honrar a los individuos según su papel en la sociedad. Prohibiciones de incesto y regulación de matrimonios. Aunque no hay registros escritos, el tabú del incesto parece haber sido una norma universal, incluso en la prehistoria. Este tipo de reglas habría surgido como un mecanismo para evitar problemas genéticos y garantizar la cohesión social al establecer alianzas entre clanes. Pactos y acuerdos entre clanes. En sociedades tribales, los clanes probablemente establecían acuerdos para compartir recursos, evitar conflictos o consolidar alianzas. Las pinturas rupestres que muestran intercambios de objetos, como herramientas y alimentos, sugieren la existencia de pactos y normas de reciprocidad. La ley del talión prehistórica.
Antes de la formalización de la ley del talión en sociedades antiguas como Babilonia, el famoso ojo por ojo, es probable que existieran normas de retribución basadas en la justicia comunitaria. Por ejemplo, si alguien acababa con la vida de un miembro de otra tribu, se esperaba una represalia en forma de castigo equivalente. Reglas de iniciación y ritos de paso. Las evidencias arqueológicas de rituales, como tatuajes, perforaciones o marcas corporales, indican que las sociedades primitivas tenían normas estrictas para las ceremonias de iniciación, marcando el paso a la adultez o la aceptación en la comunidad. Estas reglas podían incluir superar pruebas físicas o espirituales y respetar ciertos tabúes antes del rito, como ayunar o abstenerse de actividades íntimas. Normas religiosas o espirituales. Muchas culturas prehistóricas creían en la interacción con fuerzas sobrenaturales. Las figuras talladas, como la Venus de Willendorf, y los altares prehistóricos sugieren que existían normas sobre la veneración de divinidades o espíritus, así como sobre los rituales y ofrendas necesarios para obtener su favor o protección. Protección de territorios y recursos. Las primeras sociedades sedentarias pudieron desarrollar normas para marcar y proteger territorios. Por ejemplo, tallas o marcas en rocas podrían haber servido para delimitar zonas de caza o áreas de uso exclusivo de un clan. Aunque estas prácticas no califican como leyes en el sentido moderno, eran normas sociales fundamentales para la cohesión y supervivencia de las comunidades prehistóricas. El paso hacia la codificación de leyes escritas se produjo con la aparición de civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, donde se desarrollaron sistemas legales más complejos. Tampoco podemos hablar de leyes surrealistas o absurdas, pues estaban basadas sobre todo en la supervivencia, la adquisición de habilidades y la vida en comunidad. Pero a partir de la época antigua, podemos empezar a ver algunas de ellas, o al menos leyes curiosas. Una mirada a las antiguas mentes jurídicas. Avanzamos en la historia. Nos encontramos en el mundo antiguo. El mundo antiguo, lleno de innovaciones y complejidades sociales, también nos legó algunas de las leyes más fascinantes y curiosas de la historia. Estas normas no eran decisiones arbitrarias. Reflejaban profundamente las creencias, miedos y jerarquías de las civilizaciones que las promulgaban. Imagina un mundo donde la ropa que usabas no era solo una declaración de moda, sino una cuestión de ley. En las sociedades antiguas, las leyes a menudo dictaban quién podía usar qué, utilizando eficazmente la ropa como un mecanismo de control social. Un ejemplo claro son las leyes suntuarias, que regulaban estrictamente la vestimenta y otros símbolos de estatus. En la antigua Roma, la Lex Oppia, promulgada durante la Segunda Guerra Púnica, limitaba la cantidad de oro que una mujer podía poseer y prohibía que vistiera ropa de colores llamativos o utilizara carruajes dentro de la ciudad. La ley buscaba, en parte, fomentar la austeridad en tiempos de guerra, pero también reforzaba las diferencias de género y clase. En China, durante la dinastía Tang, del 618 al 907 después de Cristo, las leyes suntuarias eran igualmente detalladas. Solo los miembros de la familia imperial podían vestir ciertos tonos de amarillo, mientras que otros colores estaban reservados para funcionarios específicos según su rango. Cualquier infracción podía ser severamente castigada, ya que la vestimenta no solo era un reflejo de la posición social, sino también de la lealtad al orden imperial. El control social en el mundo antiguo también se extendía a las prácticas personales. En Babilonia, bajo el famoso Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas, existían normas que hoy nos parecerían inusuales, pero que en su tiempo eran fundamentales para garantizar la justicia. Por ejemplo, si un constructor construía una casa que luego se derrumbaba y mataba al propietario, el castigo era la ejecución del constructor.
Sin embargo, si el colapso solo dañaba bienes materiales, la pena era menos severa. Esta ley reflejaba un compromiso temprano con la responsabilidad profesional. Otro ejemplo curioso proviene del antiguo Egipto, donde la honestidad era tan valorada que las declaraciones falsas en un juicio no solo eran castigadas con severidad, sino que también podían llevar al deshonor familiar. En casos extremos, los egipcios creían que el alma de un mentiroso sería devorada por Amit, una deidad mitad cocodrilo, mitad león, en el juicio final. Este temor sobrenatural garantizaba que los testigos se lo pensaran 2 veces antes de mentir. Pero no todo era tan sombrío. En Esparta, una sociedad militarizada, se establecieron leyes que fomentaban el humor y la burla entre los jóvenes soldados. Creían que ser objeto de bromas fortalecía el carácter y la resistencia emocional. Estos ejemplos muestran cómo las antiguas mentes jurídicas trabajaban no solo para mantener el orden, sino también para reforzar valores, normas y creencias específicas. Cada ley, por más extraña que nos parezca hoy, era una pieza clave en el complejo rompecabezas social de su tiempo. Así, el estudio de estas normativas no solo nos arranca una sonrisa, sino que también nos invita a reflexionar sobre la evolución de nuestras propias reglas y valores. De leyes suntuarias y prohibiciones purpúreas. En la antigua Grecia, el color púrpura no solo era un símbolo de riqueza y poder, sino también un marcador visual controlado estrictamente por la ley. Este tinte precioso se obtenía a partir de la murex, un tipo de caracol marino encontrado en el Mediterráneo. El proceso para extraer el pigmento púrpura era extremadamente laborioso. Se necesitaban miles de caracoles para producir apenas unos gramos de tinte, lo que lo convertía en uno de los materiales más caros de la antigüedad. Este púrpura, conocido como púrpura de Tiro, en honor a la ciudad fenicia que dominaba su producción, era tan valioso que se le llamaba oro púrpura. La exclusividad del púrpura llevó a que los gobernantes griegos implementaran leyes suntuarias para regular quién podía usarlo. Estas leyes no solo protegían el prestigio del color, sino que también ayudaban a mantener la jerarquía social. Por ejemplo, el uso del púrpura en prendas como las togas o túnicas estaba reservado para altos funcionarios, sacerdotes y, en ocasiones, generales victoriosos. Aquellos que violaban estas leyes podían enfrentarse a multas, confiscación de bienes e incluso la pérdida de derechos civiles. Este tipo de regulación no era exclusiva de Grecia. En la antigua Roma, la lex sumptuaria restringía el uso del púrpura solo a los senadores, cónsules y emperadores. En particular, el emperador Nerón ordenó que cualquiera que usara púrpura imperial sin autorización fuera condenado a muerte. ¿Por qué tanto control sobre un simple color? En la Grecia antigua, la ropa y los colores no eran solo modas, sino declaraciones políticas y sociales. El púrpura simbolizaba un vínculo directo con la divinidad y la supremacía. Así, su uso indebido no solo representaba una infracción legal, sino un desafío a la estructura social y al poder establecido. Además, las leyes suntuarias reflejaban las ansiedades económicas de la época. En un mundo donde la economía dependía del comercio y la agricultura, el acceso a bienes de lujo como el púrpura podía crear tensiones sociales. Restringir su uso ayudaba a mantener el equilibrio entre las clases y a evitar el derroche entre las élites menores. Curiosamente, la influencia de estas leyes perduró durante siglos. Incluso en la Edad Media y el Renacimiento europeo, el púrpura siguió siendo un color reservado para monarcas y altos cargos eclesiásticos, un legado directo de estas antiguas normativas. Así, las leyes suntuarias sobre el púrpura no eran simples restricciones. Eran instrumentos de control social, económico y simbólico, diseñados para preservar el orden y reforzar el poder de quienes dominaban la sociedad. Una toga púrpura no solo era un lujo, sino un emblema de poder, y en manos equivocadas, un desafío que las leyes se encargaban de suprimir.
el senador Equino de Calígula. Pocos eventos en la historia de Roma encapsulan mejor la mezcla de extravagancia y locura que definió el reinado del emperador Calígula que la historia de su caballo Incitatus. Gobernante de Roma entre los años 37 y 41 después de Cristo, Calígula, cuyo nombre real era Gayo Julio César Augusto Germánico, ascendió al poder tras la muerte de Tiberio. Al principio fue bien recibido por el pueblo, pero pronto su gobierno se caracterizó por la tiranía, la megalomanía y un comportamiento que rozaba lo absurdo. Calígula, el más sanguinario de los emperadores, conocido por su comportamiento errático, excéntrico y su gobierno tiránico, supuestamente desarrolló una inusual afición por su caballo. Esta afición, sin embargo, iba mucho más allá del afecto típico que uno podría tener por un corcel amado. Por lo tanto, uno de los relatos más curiosos sobre Calígula, transmitido principalmente por el historiador Suetonio, es su supuesta intención de nombrar a su caballo Incitatus como cónsul. Si bien se suele decir que el caballo fue senador, el título de cónsul, uno de los cargos más altos en el sistema político romano, es el que realmente se menciona en las fuentes históricas. Sí, has escuchado bien, un caballo fue cónsul romano, pero en realidad fue solo una intención. Incitatus vivía en un lujo incomparable. Se le asignó una villa con establos de mármol, un pesebre de marfil, mantas púrpuras, un color reservado a la élite y joyas decorativas. Incluso, se dice que disfrutaba de cenas elegantes, con esclavos dedicados exclusivamente a su cuidado. Contexto del gobierno de Calígula. Para comprender este episodio, es crucial considerar el contexto político. Calígula tenía una relación extremadamente tensa con el Senado romano, una institución que había perdido parte de su poder bajo el creciente autoritarismo de los emperadores. El supuesto nombramiento de Incitatus podría haber sido una forma de humillación deliberada hacia los senadores, una manera de mostrar que, bajo su dominio, incluso un caballo podía desempeñar mejor su labor que ellos. Era, en cierto sentido, una declaración de que el poder absoluto del emperador eclipsaba la dignidad y el propósito del Senado. Otros historiadores, como Dion Casio, sugieren que este gesto podría haber sido una forma de sarcasmo o incluso una broma privada que fue exagerada posteriormente. Algunos creen que Calígula utilizaba estas excentricidades como un medio para mantener el miedo y el asombro entre sus súbditos, reforzando la idea de que era impredecible e incontrolable, y por lo tanto, alguien a quien no se podía desafiar fácilmente. El final de Calígula y el legado de Incitatus. El reinado de Calígula terminó abruptamente en el año 41 después de Cristo, cuando fue asesinado en una conspiración liderada por oficiales de la Guardia Pretoriana. Sin embargo, la historia de Incitatus perduró como un ejemplo extremo del despotismo y la excentricidad imperial. Aunque el nombramiento de Incitatus probablemente nunca llegó a formalizarse, su simbolismo sigue siendo potente. El episodio de Incitatus también plantea una reflexión sobre el poder sin límites. Las acciones de Calígula, por absurdas que parezcan, fueron posibles porque no existían contrapesos efectivos a su autoridad. En ese sentido, el senador Equino es una advertencia sobre los peligros de concentrar el poder en manos de un individuo sin control ni responsabilidad. Así, más allá del humor que pueda evocar, la historia de Incitatus nos recuerda cómo las leyes y las instituciones pueden deformarse bajo el peso de la tiranía y el capricho, convirtiéndose en instrumentos de burla y opresión en lugar de justicia y orden. Si Calígula realmente quería elevar a su caballo a tal puesto, o si fue un acto calculado de teatro político, todavía es un tema de debate entre los historiadores. Algunos argumentan que fue una forma en que Calígula humilló al Senado y demostró su poder absoluto. Otros sugieren que podría haber sido una extraña forma de sátira, burlándose de la corrupción y la ineptitud que percibía dentro de la élite romana.
Independientemente de sus motivos, el nombramiento equino de Calígula sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza extraña y a menudo impredecible de la legislación a lo largo de la historia. Las leyes, incluso en su forma más absurda, son producto de su tiempo, moldeadas por las personalidades, creencias y dinámicas de poder de quienes las crean. Donde la lógica se encontró con la superstición. La Edad Media fue un período fascinante. Fue una época de profundo fermento intelectual y espiritual, caracterizado por una peculiar coexistencia entre la razón emergente y la lógica de Aristóteles, que convivían con una profunda creencia y fe en lo sobrenatural. Este equilibrio y esta fusión de razón y superstición se abrió paso en los sistemas legales de la época, dando como resultado algunas prácticas verdaderamente extrañas y dio lugar a sistemas legales que hoy en día podrían parecer completamente irracionales, pero que en su contexto tenían una lógica impecable. Imagina un mundo donde la culpabilidad o la inocencia no estaban determinadas por pruebas o testimonios, sino por la capacidad de sobrevivir a un caldero hirviendo o caminar ileso sobre un lecho de brasas. La superstición no era solo un aspecto cultural marginal, estaba profundamente integrada en las prácticas legales y sociales. La creencia en lo paranormal influyó en decisiones que afectaron vidas. Entre las prácticas más asombrosas estaba el juicio por ordalía, un método que ponía la determinación de la culpabilidad o inocencia en manos de Dios. Las pruebas variaban en brutalidad y simbolismo y reflejaban la creencia medieval de que Dios intervendría para proteger al inocente. Si bien puede parecer algo sacado de una novela de fantasía, el juicio por ordalía era un procedimiento legal serio, que a menudo se usaba en casos en los que las pruebas eran escasas o contradictorias. Era visto como una forma de apelar a un poder superior, dejar que Dios mismo determinara la verdad. Por supuesto, el resultado a menudo tenía más que ver con la suerte, la tolerancia al dolor y el ingenio del acusado que con la intervención divina. Estas pruebas no solo reflejaban una fe inquebrantable en la intervención divina, sino también una visión profundamente simbólica del mundo natural como instrumento de la justicia de Dios. La caza de brujas y los juicios por brujería. Otro ejemplo de la influencia de lo sobrenatural fue la caza de brujas, que alcanzó su punto álgido entre los siglos XV y XVII. Los acusados de brujería a menudo eran sometidos a pruebas que parecían diseñadas para garantizar su condena. Por ejemplo, se creía que las brujas no podían derramar lágrimas auténticas, y muchas de las torturas se enfocaban en probar su humanidad mediante su resistencia al dolor. El martillo de las brujas, cuyo título original es Malleus Maleficarum, es un manual publicado en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, codificaba estas pruebas. Mezclaba superstición con procedimientos legales, proporcionando un marco que justificaba la persecución de miles de personas, en su mayoría mujeres. Para aquellos que buscaban resolver sus disputas de manera más física, existía el juicio por combate. Popularizado en la Alta Edad Media, este método permitía a dos partes enfrentarse en un duelo formal, confiando en que Dios, una vez más como juez divino y final, otorgaría la victoria al inocente o al justo. El combate no era siempre letal, aunque las consecuencias para el perdedor, en términos de honor y reputación, podían ser devastadoras. Este sistema se utilizaba no solo para disputas personales, sino también para cuestiones legales más amplias, como conflictos territoriales o desacuerdos sobre herencias. Superstición como control social. Estas prácticas no solo reflejaban una falta de pruebas empíricas o métodos científicos, sino también un sistema en el que la superstición y el temor a lo desconocido servían para mantener el orden social.
Al implicar a Dios o a lo sobrenatural en la administración de justicia, las autoridades medievales reforzaban la idea de que el cosmos mismo apoyaba las estructuras de poder existentes. En última instancia, la Edad Media fue un tiempo en que lo sobrenatural permeaba todos los aspectos de la vida, y las leyes no eran una excepción. Los juicios por ordalía y combate no solo nos hablan de supersticiones arcaicas, sino también de un profundo deseo humano de encontrar justicia, incluso en las formas más extraordinarias. Justicia divina o tortura legalizada. El juicio por ordalía adoptó muchas formas, cada una más extraña y brutal que la anterior. El juicio por ordalía, pues, fue una práctica legal que, desde nuestra perspectiva moderna, podría describirse como un inquietante cruce entre un ritual religioso y una tortura sancionada por el Estado. En la Edad Media, estas pruebas eran vistas como una forma legítima de obtener justicia cuando las pruebas materiales o los testimonios no eran concluyentes. Sin embargo, detrás de su apariencia divina y ceremonial, se escondía un sistema profundamente falible y vulnerable a la corrupción. Profundicemos más en las diferentes técnicas que se utilizaban en el juicio por ordalía. La ordalía del agua caliente, una inmersión en la crueldad. Entre las diversas ordalías, la del agua caliente era una de las más temidas. El acusado debía introducir su mano en un caldero de agua hirviendo para extraer un objeto, a menudo una piedra. La condición de la mano tras el procedimiento era evaluada días después por un clérigo. Si las quemaduras mostraban signos de sanación rápida sin infección, se declaraba la inocencia del acusado. De lo contrario, se le consideraba culpable. En la práctica, este método tenía fallos evidentes. Los tiempos de exposición, la temperatura del agua e incluso la forma de curar las heridas podían ser manipulados. Además, la sanación dependía de factores como la higiene y el tratamiento de las quemaduras, elementos poco comprendidos en la época. La ordalía del hierro candente, una caminata mortal. Otro método común era la ordalía del hierro candente. Aquí, el acusado debía sostener o caminar una distancia determinada portando un trozo de hierro al rojo vivo. Al igual que con la ordalía del agua, la sanación de las heridas se interpretaba como un signo divino. Este tipo de prueba era particularmente común en casos de robo o traición. La subjetividad del proceso lo hacía especialmente peligroso. La distancia que debía recorrerse, el tamaño del hierro y la temperatura exacta eran variables que podían ser manipuladas. No es de extrañar que en muchas ocasiones el resultado del juicio estuviera predeterminado, dependiendo de los intereses de los jueces o del clero. La ordalía del agua fría. Usada frecuentemente en casos de herejía o brujería, donde se lanzaba al acusado o acusada al agua. Si flotaba, era culpable, ya que el agua pura habría rechazado su presencia, pues se decía que las brujas pesaban muy poco y flotaban. Si se hundía, era inocente, aunque a menudo ya era demasiado tarde para celebrarlo. Factores que influían en los resultados. Aunque se basaban en la creencia de una intervención divina, los resultados de las ordalías eran notablemente humanos. Las variables físicas, como la resistencia del acusado al dolor o la precisión con la que se realizaba la prueba, influían directamente en el resultado. Además, el sesgo humano y la corrupción jugaban un papel importante. Un juez que buscara un resultado específico podía alterar sutilmente las condiciones de la prueba. Por ejemplo, se sabe que algunos sacerdotes enfriaban deliberadamente el hierro o el agua si querían asegurar la inocencia de una persona influyente. Por el contrario, en casos en que el acusado era un paria social, las condiciones podían volverse más severas. La caída de las ordalías. La confianza en el juicio por ordalía
comenzó a tambalearse a medida que el derecho romano resurgía en Europa, gracias al auge de las universidades en el siglo XIII. Los estudiosos del derecho romano y canónico comenzaron a cuestionar la validez de estas prácticas, argumentando que las decisiones legales debían basarse en pruebas racionales y evidencias, no en señales divinas. En 1215, el Concilio de Letrán IV, liderado por el Papa Inocencio III, prohibió la participación del clero en las ordalías, lo que marcó el inicio de su declive. Sin el respaldo religioso, las ordalías perdieron su legitimidad y los sistemas legales comenzaron a adoptar procedimientos más basados en la razón y la investigación empírica. Legado y lecciones. Aunque las ordalías han desaparecido de los sistemas legales modernos, su legado persiste como un recordatorio de la naturaleza mutable de la justicia. Estas prácticas nos muestran cómo las creencias culturales y religiosas pueden moldear las leyes, a menudo en formas que parecen incomprensibles siglos después. También destacan los peligros de un sistema judicial en el que el poder y la superstición superan a la evidencia y la equidad. Hoy en día, cuando hablamos de justicia, la historia de las ordalías nos invita a reflexionar sobre los avances logrados y la importancia de defender sistemas legales basados en la racionalidad y los derechos humanos. No es difícil imaginar cómo se podían manipular estas ordalías. Un funcionario corrupto podría asegurar fácilmente un veredicto de culpabilidad usando un caldero más frío o una distancia más corta para llevar el hierro. Por el contrario, alguien declarado inocente aún podría llevar las cicatrices de su ordalía de por vida, un recordatorio constante de la naturaleza arbitraria y a menudo cruel de la justicia medieval. Cuando la fuerza hace el bien. El juicio por combate, llamado en la época duellum, fue una de las formas más inusuales y dramáticas de resolver disputas legales en la Edad Media, en particular las que involucraban acusaciones de traición o insultos al honor mediante duelos. Si bien compartía con el juicio por ordalía la creencia de que la justicia divina intervendría en favor del inocente, aquí la destreza física y la habilidad marcial ocupaban un lugar central. La práctica no solo era un reflejo del código de honor caballeresco, sino también un producto de las estructuras sociales y legales de la época. Contexto histórico y legal. Introducido inicialmente por los pueblos germánicos, el juicio por combate ganó prominencia en Europa durante la Alta Edad Media. Se utilizaba principalmente para resolver disputas graves, como acusaciones de traición, asesinato o violación. La creencia subyacente era que Dios concedería la victoria al combatiente, cuyo caso fuera más justo, sirviendo así como árbitro último en una sociedad donde las pruebas objetivas a menudo eran escasas o difíciles de obtener. El combate era una opción preferida en particular para los nobles y los caballeros, quienes veían en este sistema una oportunidad para preservar su honor a través de una prueba de valor. Sin embargo, el derecho a recurrir al juicio por combate no se limitaba a la nobleza. En algunas regiones, incluso los campesinos podían recurrir a esta práctica si lograban obtener la autorización de un juez. Reglas y rituales. El proceso estaba estrictamente regulado. Antes de iniciar el combate, los litigantes debían prestar un juramento de que su causa era justa. Los combates solían celebrarse en lugares especialmente designados, conocidos como campos de justicia, frente a jueces y espectadores o testigos. Se determinaba de antemano el tipo de armas que se podían usar: espadas, mazas o incluso lanzas, dependiendo de la naturaleza del conflicto y las tradiciones locales. El juicio podía terminar de varias maneras. Victoria por fallecimiento del oponente. Incapacitación física, donde uno de los combatientes quedaba claramente impedido de continuar.
Rendición, aunque esta era a menudo vista como una admisión de culpa y podía llevar a severos castigos legales. Abusos y desigualdades. Como en cualquier sistema legal, el juicio por combate no estaba exento de abusos. En algunos casos, los nobles adinerados contrataban a campeones profesionales, luchadores entrenados que reemplazaban al litigante en el campo de batalla. Esto desequilibraba enormemente el proceso, permitiendo que la justicia fuera comprada en lugar de ganada. Un ejemplo famoso es el caso de Jean de Carrouges y Jacques Legris en la Francia de 1386, uno de los últimos juicios por combate sancionados oficialmente en Francia. Carrouges acusó a Legris de abusar su esposa, Marguerite, y cuando las pruebas no lograron determinar la verdad, se ordenó el duelo. Carrouges salió victorioso, consolidando la inocencia de su esposa y su propia honra, aunque el evento sigue siendo debatido por los historiadores. El declive del juicio por combate. A medida que las monarquías centralizadas comenzaron a consolidar el poder en Europa, el juicio por combate fue cayendo en desuso. Los reyes y sus consejeros legales promovieron procedimientos más basados en la prueba documental, el testimonio de testigos y la investigación racional. En Inglaterra, el juicio por combate se mantuvo técnicamente como una opción legal hasta el siglo XIX. Un caso notable ocurrió en 1817, cuando un hombre llamado Abraham Thornton fue acusado de homicidio. Al no poder ser condenado por falta de pruebas concluyentes, Thornton desafió al hermano de la víctima a un juicio por combate. El desafío fue aceptado, pero el caso se resolvió antes de que el combate tuviera lugar. Este episodio llevó finalmente a la abolición formal del juicio por combate en 1819. Aunque el juicio por combate puede parecer un vestigio primitivo, bárbaro y brutal, ofrece una visión única de la mentalidad medieval, donde la justicia no solo era un asunto de ley, sino también de honor y fe. La práctica encarna un período en el que la línea entre la fuerza física y la legitimidad legal era tenue, recordándonos que incluso los sistemas de justicia más ritualizados son productos de su tiempo y contexto cultural. De rodar quesos a vender esposas. La vida medieval, con sus estrictas jerarquías y profundas divisiones sociales, no estaba exenta de momentos de peculiaridad y hasta humor involuntario. Estuvo llena de un tapiz de curiosas costumbres y leyes locales que ofrecían una visión de los ritmos y creencias cotidianos de la época. Algunas de sus costumbres y prácticas legales, aunque a menudo vistas como extrañas hoy en día, fueron respuestas pragmáticas a las necesidades de la época. Desde competencias festivas hasta métodos no oficiales de divorcio, estas tradiciones arrojan luz sobre cómo las comunidades medievales buscaban sentido y orden en su día a día. El Festival del Queso Rodante. Aunque la práctica más conocida actualmente es el Festival del Queso Rodante de Cooper's Hill, en Gloucestershire, Inglaterra, sus orígenes pueden remontarse a celebraciones similares en tiempos medievales. Este evento, en el que los participantes persiguen una rueda de queso cuesta abajo, puede parecer un simple entretenimiento, pero tiene raíces más profundas. En sus inicios, estas competiciones estaban asociadas con rituales agrícolas o festividades paganas para asegurar buenas cosechas, honrar a los dioses locales o simplemente fortalecer el espíritu comunitario. El evento actual, celebrado anualmente, conserva mucho de la emoción del pasado, aunque con medidas de seguridad modernas debido a los numerosos accidentes. A pesar de ello, sigue siendo un ejemplo de cómo las tradiciones aparentemente frívolas pueden persistir a lo largo de los siglos, evolucionando y adaptándose a los tiempos. La venta de esposas, un divorcio no oficial. Una de las costumbres más sorprendentes de la Inglaterra moderna temprana, aunque con raíces más antiguas, fue la venta de esposas. Esta práctica, aunque técnicamente ilegal,
era un fenómeno aceptado socialmente y se llevaba a cabo en mercados públicos, donde el esposo conducía a su esposa con un cabestro, subastándola al mejor postor. La esposa, generalmente con su consentimiento, era conducida por un cabestro y subastada. Lejos de ser un acto unilateral, muchas veces la esposa consentía en la transacción, viéndola como una forma de liberarse de un matrimonio no deseado o de entrar en una unión más ventajosa. En un mundo donde el divorcio formal era costoso y difícil de obtener, especialmente para las clases bajas, este ritual ofrecía una solución práctica para ambas partes. La venta se consideraba completada cuando se acordaba un precio, generalmente simbólico, y el nuevo esposo asumía las responsabilidades legales y sociales. Este acto público también servía para evitar rumores o malentendidos, ya que la comunidad presenciaba y, de cierta forma, legitimaba el acuerdo. El carácter público de la venta, a menudo acompañado de festividades, sirvió para legitimar la transacción dentro de la comunidad, transfiriendo efectivamente las obligaciones domésticas y sociales de la esposa a su nuevo marido. Casos notables de venta de esposas. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1832, cuando Joseph Thomson vendió a su esposa Mary Ann por un chelín en el mercado de Carlisle. Curiosamente, Mary Ann se fue felizmente con su nuevo esposo, Henry Mears, lo que subraya el aspecto práctico y consensuado de muchas de estas ventas. Aunque la práctica persistió en ciertas regiones hasta el siglo XIX, fue disminuyendo con el avance de las reformas legales que facilitaron el divorcio formal. Un reflejo de las necesidades sociales. Ambas tradiciones, aunque muy diferentes en naturaleza, ilustran cómo las comunidades medievales y premodernas ajustaban sus costumbres y normas para abordar problemas cotidianos. El Festival del Queso Rodante y la venta de esposas destacan la capacidad humana para encontrar soluciones creativas y a menudo peculiares dentro de las limitaciones sociales y legales de su tiempo. Si bien hoy estas prácticas pueden parecer absurdas o chocantes, sirven como recordatorios de que las leyes y tradiciones son, en última instancia, productos de su contexto histórico, adaptadas a las realidades de la vida diaria de las personas. En un mundo donde la ley a menudo era inaccesible o impráctica para muchos, estas costumbres ofrecían salidas alternativas, reflejando tanto la resiliencia como el ingenio humano frente a la adversidad. Aunque ahora estas leyes se ven como simples reliquias históricas, su absurda prohibición original muestra una rara creatividad legal que surge no de la necesidad de control, sino de la necesidad de la sociedad de regular lo nuevo con reglas sin precedentes. Y así llegamos al final de este recorrido por las leyes más curiosas y absurdas que el mundo ha visto. Si algo hemos aprendido hoy, es que el derecho no solo es una herramienta para organizar la sociedad, sino también un reflejo de nuestras historias, miedos y a veces nuestro sentido del humor. En un mundo donde las normas evolucionan constantemente, estas leyes nos recuerdan que incluso en los asuntos más serios, hay espacio para la risa y la reflexión. Porque, después de todo, ¿qué sería de la humanidad sin un toque de lo absurdo? Si te gustó este viaje al corazón de las rarezas legales, no olvides darle like, suscribirte, compartir, comentar y activar la campanita para más contenido como este. Ayúdame a mantener vivo este canal si quieres seguir conociendo hechos como estos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando lo insólito y fascinante. ¡Hasta pronto!